Yo no utilizo. Te tiran ahí ensalada de cero. Por eso, también me quitaron un poquito de leche. Pero ¿y por qué no se compró los cachos? También hay vanilla. Ah, la nueva política para esto, ¿sabes? Que ahora en vez de hacer 5 días, 6 noches, vamos a hacer 14 días. Ah, ya. Debe ser eso lo que se refiere. No lo publica. Muy bien.
Ya están todos. Si ya apaga eso, sí. Buenas tardes, Luisa. Buenas tardes. La madre, sí. Bueno, si entraron al grupo, vieron que ya les compartí el rol de exámenes finales. Asombrosamente, bueno, a mí me asombró bastante, puesto que pensé que era para la segunda quincena de julio, ¿no? Pero bueno, ya está. Esto quiere decir que debemos ponernos pila, puesto que el jueves va a ser nuestra última clase. Hasta el sábado son las clases. Así estamos. Hasta el sábado son las clases. Es decir, que nos queda la clase de hoy y la del jueves para terminar las indicaciones del capítulo número 3, que es el diseño de la investigación. ¿Y va a ser presencial, dice? Todavía no nos han dicho porque en el momento que les compartí, acababan de enviarlo al grupo de docentes. Así que esa otra parte se les irá aclarando a medida que nos orienten a nosotros cómo va a ser el proceso. Por lo pronto, nos corresponde el día 1 de julio. ¿Se dieron cuenta? Creo que va a ser el primer examen final de ustedes. ¿Abrieron el documento? No lo quiero abrir, Lisa. Bueno, el día 1 nos corresponde. Así que ya ustedes saben pilas con esto. No, solamente nos queda jueves. Bien, para no perder tiempo. Vimos en la clase anterior respecto a la población y la muestra, ¿verdad? Si pudieran activar sus cámaras, pues va a ser mucho más rápido y tratemos de avanzar. Y pregunten todo lo que... Buenas tardes, Lisa. Disculpe Buenas- la tardanza. Ya, buenas tardes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya quedó atrás en el diseño de la investigación, el tipo de investigación, es decir, la clasificación de las investigaciones que ustedes están haciendo, la selección de la población y la muestra. Vamos a ver hoy los instrumentos de evaluación que vamos a utilizar en la investigación. ¿Qué son los instrumentos de evaluación? Los métodos, las técnicas que vamos a utilizar para obtener la información que necesitamos
en nuestra investigación. Se siguen uniendo. Para realizar un trabajo de investigación científica, el investigador deberá tener presente el tipo de investigación que va a realizar. Ese fue el paso de la semana pasada, ¿no es cierto? Primero que nada, debe tener identificado su problemática, las variables, la fuente de información relacionada con su tema, recopilar antecedentes históricos, contextuales, tomar metodológicamente las técnicas implementadas por otros investigadores referente al tema de investigar, para de ahí partir. Todo eso lo tenemos ya, ¿verdad? Estamos hablando de capítulo 1 y 2. Ahora, este trabajo de investigación ayudará a saber y comprender cada uno de los acápites que estamos trabajando. Nuestro objetivo es que el investigador pueda identificar los tipos de técnicas y métodos existentes para que pueda implementarlas. Vamos a ir resumiendo para avanzar. Dentro de los métodos y técnicas, que existen cientos, miles, vamos a utilizar un método y ustedes van a hacer búsqueda, a pesar de que yo les voy a situar información desde ya, les voy a situar información. Este método empírico que vamos a utilizar, todos deben mencionarlo, es la observación. La observación así como método empírico. Bien, de ahí que ustedes partan del concepto de observación, van a seleccionar y van a explicar qué tipo de observación van a utilizar. Existen diferentes tipos de observación. Ustedes seleccionan cuál de ellas y la argumentan. Esa argumentación tiene que convencer por qué he seleccionado ese tipo y no otro. Bien. Ahora, dentro de las técnicas o los instrumentos, vamos a utilizar, aquí tenemos, todo esto es información que les he dejado. Un momento, alguien está esperando. Información que les he dejado en cuanto a los métodos. Ahora, en cuanto a las técnicas, ¿qué vamos a hacer? Existen diversas técnicas para obtener información, que es lo que nosotros necesitamos en este momento. Dentro de esas técnicas tenemos la entrevista, tenemos el cuestionario, tenemos las encuestas, tenemos la revisión de documentos. Bien, aquí ya comienza a explicarles la observación. ¿No ven? Aquí tiene la observación científica. Tiene las características de la observación, etcétera. Esto no puede faltar. En todos los proyectos de investigación debe mencionarse la investigación, la observación, disculpen. Bien, entonces, para realizar cada técnica tiene su procedimiento. En nuestro proyecto de investigación no vamos a ejecutar ninguna técnica. Recuerden que aquí todos nos vamos a quedar en la planificación de la investigación. Por eso se llama proyecto de investigación. Y esta es la preparación para que ustedes realicen su tesis de investigación.
Es decir, que en octavo semestre ustedes van a llevar a la práctica toda esta planificación que están haciendo en el proyecto de investigación. Entonces, una vez que mencionen como método empírico la observación y seleccionen qué tipo de observación van a realizar, van también a planificar las técnicas para obtener información. Esto es una selección que ustedes van a hacer. Si van a aplicar la entrevista y la encuesta, si van a aplicar la encuesta y el cuestionario, si van a aplicar la encuesta y la revisión de documentos, ya eso es una decisión de ustedes. Pero una sola técnica no es suficiente. Es decir, yo debo aplicar mínimo 2 técnicas más el método, la observación. ¿Hasta aquí alguna duda? Yo tengo una duda. Adelante. Usted la anterior vez me dijo que me faltaba la pregunta de mi comentario sobre el marco teórico. ¿Eso dónde lo puedo poner? ¿O En dónde el se debe marco poner? teórico, en el marco teórico. La pregunta o mi comentario de mí. Su comentario. Si le dije le Sí. falta su comentario, es en el marco teórico. Yo ahora mismo no tengo, no recuerdo específicamente de cada estudiante lo que seleccioné, pero les dije, les hice el comentario y ustedes debieron anotar bien cuáles fueron los errores. ¿Se dan cuenta el por qué les insisto tanto, no acumulen contenido? Ahora hay que seguir corrigiendo primer capítulo, segundo capítulo, más redactar tercer capítulo. Y yo espero todos se pongan pilas para aprobar y aprobar con buena nota. ¿Alguien más tiene dudas hasta aquí? ¿Dudas en cuanto al diseño de los instrumentos de evaluación? ¿No hay dudas? ¿O todavía están nerviosos por Sí o el sí, dicen, sí o sí tienen que ser dos métodos. mínimo? Pueden ser 3, 4 técnicas, pero mínimo van a ser 2. Fíjense, como les estoy explicando, aquí solo va a quedar el diseño, es decir, ustedes van a diseñar una entrevista o van a diseñar una encuesta. No es que la van a aplicar. Aquí se va a quedar en el diseño, pero tiene que estar diseñada. ¿Se entendió? Sí, dicen. Ya. Yo voy a intentar enviarle en stream de todo lo que tengo, además de los materiales de estudio que les estoy situando en la plataforma. ¿Ya? Bien, nadie pregunta. Bien, aquí tenemos en el material algunas explicaciones sobre algunas técnicas. Ya les dije, son cientos de técnicas que ustedes pueden aplicar. Yo solamente les muestro algunas. Dice que la entrevista es una técnica para obtener datos que consisten en un diálogo entre 2 personas. El entrevistador, es decir, el investigador y el entrevistado, se realiza con el fin de obtener información. Es, por lo general, una persona entendida en la materia de investigación. En este caso son ustedes los entrevistadores. Es una técnica antigua, pero ha sido utilizada desde hace mucho tiempo en psicología y desde su notable desarrollo en sociología y en educación. Estas ciencias
la entrevista constituye una técnica indispensable porque permite obtener datos de modo que serían muy difíciles conseguir. Ahora, yo les explico aquí. El uso que tiene la entrevista. Dice, cuando se considera necesario que exista interacción y diálogo entre el investigador y la persona, cuando la población o el universo es pequeño y manejable. Ya ustedes deben saber ahí, ya deben estar al tanto de cómo hacer, cómo redactar este tema de la población y la muestra, porque fue la clase que vimos anteriormente. Las condiciones que debe reunir el entrevistador. Debe demostrar seguridad en sí mismo. Debe ponerse al nivel del entrevistado. Debe ser sensible para captar los problemas que pudieran suscitarse. Y debemos comprender primeramente los intereses del entrevistado. Es decir, que cuando yo estoy realizando la entrevista a mi muestra, también estoy aplicando ese método que les acabo de decir, que es la observación. ¿Por qué? Porque el comportamiento extraverbal o el comportamiento corporal de esa persona que yo estoy entrevistando me está aportando también información. Si yo veo que la persona a la que yo estoy entrevistando se encuentra ansiosa, si gira su vista hacia la izquierda, hacia la derecha, todo nos emite un mensaje. Es decir, que constantemente, a pesar de que yo le estoy haciendo mi entrevista, que ya está planificada, yo estoy observando al entrevistado para saber si me está mintiendo, si me está diciendo la verdad, si me está omitiendo información, si me está tergiversando información. Todo eso es lo que vamos a obtener mediante la observación. Y la observación va a ser de esta manera, en el mismo tiempo que estamos aplicando estas otras técnicas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ustedes se van a planificar esa entrevista. Planificar la entrevista no es más que redactar las preguntas que yo quiero hacer a mis entrevistados para obtener la información que yo quiero. Por eso yo les sugiero que realicen una entrevista semiestructurada. ¿Por qué? Porque la entrevista semiestructurada tiene algunos beneficios, que está sujeta a cambios. Es decir, que si en el momento en el que yo estoy haciendo la entrevista se me ocurre otra pregunta, pues la puedo incluir. Sin embargo, con la entrevista estructurada no puedo realizar cambios. Nelson, no me estás atendiendo y después estás perdido. Otra de las técnicas que podemos utilizar es la encuesta. Bien, ¿cuál es la principal característica de la encuesta? La encuesta se caracteriza por ser anónima y tiene una gran ventaja. En el anonimato, la persona pueden silenciar sus micrófonos, por favor. Como les decía, en la encuesta no se toman los datos personales. Van a disculpar. Déjame desactivarlo. En la encuesta no se toman los datos personales del entrevistado, es decir, que no vamos a saber a quién pertenece en la respuesta de cada encuesta. Esa es una ventaja. ¿Por qué? Porque la persona se va a abrir
a contarnos todo lo que sabe sobre esa información que nosotros estamos buscando. Sin embargo, cuando le decimos a un paciente, ¿me puedes decir su nombre, por favor? Ya ahí el paciente se cohíbe de emitir la respuesta que yo estoy buscando. Esa es una de las ventajas de la entrevista. De la encuesta, perdón. Entonces, dice que el encuestado previamente lee el cuestionario y responde por escrito, es decir, que aquí no va a ser un diálogo, sino que simplemente ustedes van a planificar esta encuesta y el entrevistado va a responder en esa hoja que ustedes planificaron. Otra ventaja, en la encuesta, ustedes pueden planificarse preguntas que evalúen de varias maneras. Es decir, yo puedo decirle a mi encuestado, marque o seleccione del 1 al 10 la respuesta que usted considera se acerca más a la pregunta que ustedes están haciendo. ¿Ya? Esa es una. Otra, le puedo dar varias opciones para que el encuestado seleccione la que considere más acertada. Es decir, por ejemplo, si yo estoy preguntando en la Plaza 24, visita diariamente 500 personas, 1000 personas, 5000 personas. Seleccione la que usted considere más acertada. Ahí el encuestado tiene la posibilidad de hacer la selección que él considere, sin presión y sin niveles de ayuda. Esa es otra de las ventajas del encuestado. Entonces, también podemos plantearnos otras preguntas, preguntas abiertas y preguntas cerradas. ¿Cuáles son las preguntas cerradas? En las que el encuestado va a responder sí o no. Eso depende de la pregunta que yo haga. Si yo hago una pregunta cerrada, voy a obtener una respuesta cerrada. Pero si yo hago una pregunta abierta, es decir, yo le pregunto, por ejemplo, argumente, explique, comente, y ahí estoy pidiendo que el encuestado responda con una respuesta amplia. ¿Hasta aquí alguna duda o van comprendiendo? Dicen, ¿Sí? ¿cuántas preguntas tiene que tener una encuesta? Un cuestionario. Tanto en la entrevista como en el cuestionario, como en las encuestas, mínimo se aceptan 15 preguntas. Estos no se denominan preguntas, se denominan ítems. ¿Ya? Van a disculpar. ¿Alguna otra pregunta? ¿Otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, me imagino que estén procesando todo esto.
Es muy simple. Esto no tiene pérdida, no tiene confusión. Yo espero lo procesen. Ahora, aquí les muestro otro instrumento. Es el cuestionario. Nos estamos quedando sin tiempo. Se cae la reunión, volvemos a entrar. El cuestionario es un instrumento básico de la observación en la encuesta y en la entrevista. Se formula una serie de preguntas que permiten medir una o más variables, es decir, que también se puede seleccionar. Ya esto depende de ustedes. El cuestionario posibilita observar los hechos a través de la valoración que se hace de los mismos al encuestado o al entrevistado, limitándose la investigación a las valoraciones subjetivas, es decir, a la mirada solamente del entrevistado. No obstante, el cuestionario se limita a la observación simple del entrevistador o del encuestado. Puede ser masivamente aplicado. Es decir, que este se puede aplicar a un grupo y ese grupo puede ser esa muestra que ustedes han seleccionado. Aquí ya pueden ir comparando. La entrevista se aplica de manera individual. El cuestionario se aplica de manera grupal. Ustedes hacen la selección de lo que consideren necesario dependiendo del título que cada uno de ustedes eligió. Aquí en el material les expongo algunos ejemplos de preguntas directas y de preguntas indirectas. Dice una pregunta directa, ¿le agrada a usted la profesión de maestro? En este caso yo les diría, ¿le agrada a usted la profesión de fisioterapeuta? ¿Qué ustedes me van a decir? ¿Qué me pueden decir, Alejandra? ¿Qué me puedes decir? ¿Le agrada a usted la profesión de fisioterapeuta? Sí. Una pregunta directa, pero es una respuesta cerrada, ¿no? ¿Se dan cuenta? Sin embargo, si yo te pregunto, Alejandra, ¿por qué elegiste estudiar fisioterapia? Ahí tú te vas a abrir y me vas a explicar, me vas a argumentar por qué hiciste esta elección. Se dan cuenta, y disculpa Alejandra que te tome como ejemplo, se dan cuenta a través del ejemplo en qué consiste una respuesta abierta, una respuesta cerrada, una respuesta directa, ahora la respuesta indirecta. ¿Quisiera usted que su hijo escogiera la profesión de maestro? O yo le hubiese preguntado a sus padres, ¿quisiera usted que su hijo hubiese escogido la profesión de fisioterapia y no otra? Esta ya es una pregunta indirecta, pero es abierta. ¿Ya? ¿Se ha entendido hasta aquí? Bien, tenemos otra. Alguien más se está incorporando. Tenemos otra técnica son los denominados test. Estos test se encuentran, les voy a compartir el libro. Estos test se encuentran en el texto de instrumentos de evaluación psicológica. Ya estos test sí están denominados para aplicar en dependencia de la situación de la patología que tenga el paciente. Y aquí ustedes pueden hacer una selección de esa literatura que les voy a compartir de aplicar o no un test. Aquí yo les explico en el material en qué consiste un test. Bien, otra de las técnicas que ustedes pueden utilizar es la revisión de documentos. ¿En qué consiste la revisión de documentos en el caso de ustedes
el principal documento que pueden revisar es la historia de vida del paciente. Y esto constituye la historia clínica del paciente con el que ustedes van a trabajar, en caso de que estudien con pacientes. Si van a trabajar con personas supuestamente sanas, no necesitan utilizar esta técnica. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Listen, en caso de que yo escoja la revisión de documentos, ¿se puede hacer solamente a un paciente? No, no, no. Recuerden que en la selección de la muestra dije que son mínimo 15 personas en la muestra. Por ejemplo, si la investigación la están haciendo en un condominio, el total de las personas que viven en el condominio va a constituir su población. Ahora, ¿quién va a constituir su muestra? Teniendo en cuenta los criterios de inclusión y exclusión, van a seleccionar su muestra. Las personas que se encuentren en el grupo etario que ustedes seleccionaron, si seleccionaron trabajar con un sexo determinado, si seleccionaron trabajar con las personas supuestamente sanas o con los que tienen alguna patología, ya ahí ustedes van creando sus criterios de inclusión y exclusión. Los que queden en esa muestra, es decir, ese pequeño grupo que ustedes han seleccionado de la población, a esas personas es a las que se le va a aplicar estas técnicas. Si están trabajando, por ejemplo, en el Hospital San Juan de Dios, y ustedes van a trabajar con, a ver, vamos a trabajar en el área posparto, ¿no? ¿Quién va a constituir la población? Todos los pacientes que están internados en el hospital. Pero ¿quién va a hacer la muestra? Ahí ustedes, teniendo en cuenta los criterios de exclusión e inclusión, van a seleccionar aquellos pacientes que están internados en el área de ginecología, de obstetricia, o en el área posparto, dependiendo de la estructura que tenga el lugar donde ustedes están haciendo la investigación. Más preguntas, es el momento, pregunten. Pregunten. Dicen, si es que nosotros hacemos una encuesta, tenemos que presentar el modelo de la encuesta. Tenemos que ponerlo en el trabajo. Bien, como les expliqué, aquí nos vamos a quedar en la planificación, nosotros no vamos a aplicar encuestas, nos vamos a quedar en el diseño de esa encuesta. ¿Ya? Es decir, que en este proyecto no vamos a presentar resultados, ni conclusiones, ni recomendaciones. Nos vamos a quedar en la planificación de la investigación. Pero nos falta un paso más allá de la población, la muestra,
la selección de las técnicas, nos queda el cronograma de trabajo. Que si ustedes avanzan, hoy hablamos del cronograma de trabajo y el jueves nos queda para hablar